Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de que en esta oportunidad podamos nuevamente conversar con ustedes a través de este medio de comunicación. Pero más que conversar, podamos estudiar juntos la palabra del Señor y que las apreciaciones que en este programa se emiten, usted pueda discernirlas, retener las buenas, desechar las que no crea usted que sean convenientes, y en la medida de sus posibilidades le agradeceríamos que usted pueda enviarnos sus comentarios, sus aportes a través de la página de internet, a través de las redes sociales, o bien que usted en algún momento nos pueda hacer una llamadita a los números 24 37 59 59 o bien el 4709 37 85, donde gustosamente pues vamos a recibir los aportes, las dudas, los comentarios que se pueda vertir acerca del tema que estamos estudiando, que para nosotros va a ser de mucha bendición saber de usted. Espero que haya tenido una jornada llena de bendiciones, amado hermano. Si usted la ha terminado en este instante y ya se encuentra en su casa, le damos gracias a Dios por esa enorme bendición de que usted ya esté con los suyos. Si usted todavía está en medio de la jornada, que no está sintonizando en su centro de trabajo o en su vehículo, pues también le pedimos al Señor que lo guarde, lo lleve con bien. Y si usted está iniciando sus labores, sus actividades, pues esperamos que el Señor le dé la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que usted pueda necesitar para realizar sus actividades adecuadamente, y que en todo la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio y la autoridad sean siempre para nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, pues como es del conocimiento de todos los que han estado participando con nosotros activamente en lo que es el seguimiento de estos programas que hemos estado emitiendo y que están en el canal de YouTube, para si usted quiere ir y revisarlos nuevamente, escucharlos nuevamente, puede buscarnos como Elim Central Radio 760, y ahí con mucho gusto usted puede buscar todos los programas de Mi alma tiene sed, donde pues específicamente estamos hablando de los temas del regreso del Señor. En esta oportunidad, amados hermanos, hemos estado ya leyendo durante algunos programas el libro de Apocalipsis. Teníamos que abordarlo. Es un libro que el Señor escribe. Es el libro cuya autoría principal y que está dirigiendo para que llegue a la iglesia es el Señor Jesús, utilizando como un escriba a nuestro hermano y consiervo, el apóstol Juan. Juan, el apóstol amado, escribe, escucha, mejor dicho, mira, ve, observa, aprecia y toma nota de todo lo que el Señor Jesús le habla, le muestra, tanto en el cielo como en la tierra, y luego nos lo comunica a nosotros a través de lo que en aquel momento fue una carta que posteriormente se conformó en un libro y que ahora está dentro del libro de los libros, porque usted sabe que el término Biblia viene del griego biblos, que significa libros, y usted sabe que la Biblia se compone de varios libros. Para la iglesia cristiana evangélica se compone de 66 libros, mientras que para la religión ortodoxa o la religión ortodoxa, y la tradicional se compone de 73 libros. La diferencia, amados hermanos, es básicamente porque, de acuerdo a los
concilios que se hicieron, hay 7 libros que se adicionan al Antiguo Testamento, específicamente al Antiguo Testamento es donde están esas adiciones. Esos libros no son aceptados como inspirados debido a que fueron escritos en lengua griega y por lo tanto no se consideran inspirados. Por lo tanto, el libro del profeta Baruch, las adiciones al profeta Daniel, las adiciones al libro de Esther, el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Judith, el libro de Tobías, no son considerados como parte del canon bíblico. Por esa razón, amados hermanos, está esa diferencia y se las menciono porque algunos tienen la duda. ¿Qué Biblia es la adecuada? ¿La de X religión o la de X tendencia? Bueno, amados hermanos, créame que cuando usted tiene una relación con Dios, esas adiciones a usted no le quitan ni le ponen nada. Usted puede leer perfectamente una Biblia católica y puede leer perfectamente una Biblia evangélica. Y se lo digo, amados hermanos, con solvencia, con autoridad, con experiencia, porque he tenido la bendición de leer ambas Biblias. Y a pesar de que muchos a veces criticamos fuertemente a una iglesia tradicional, ellos han preservado el texto, amados hermanos. No le han añadido, ni le han quitado. Ellos pudieran haber perfectamente manipulado a tal punto esas escrituras para darle sentido, para darle fundamento a la creencia que ellos profesan. Sin embargo, no lo han hecho así, amados hermanos. La Biblia la han preservado adecuadamente. El problema es que ellos no la leen. Y nosotros los cristianos que sí deberíamos estarla leyendo, tampoco lo hacemos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ellos y así otras religiones lo que han optado es añadir, pero a través de libros extras, ¿verdad? La religión tradicional pues prefiere que usted lea folletos, revistas, ayudas, pero no alteran nunca el texto bíblico, nunca, sino lo hacen a través de esos folletitos, de esos libros, y sus enseñanzas las realizan a través de esos libros, nunca a través de la Biblia. Y cuando lo hacen procuran evitar pasajes que hablen sobre las prácticas que ellos realizan para que no se sientan incriminados en lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no hay ningún inconveniente si a usted por la tradición le heredó su papá o su mamá una Biblia de la religión mayoritaria. No le tenga miedo. Es que trae unas ilustraciones, amados hermanos, pues quíteselas. Yo eso es lo que he hecho con esas Biblias. Yo les he quitado esas ilustraciones porque a mí me interesa más el texto y lo hemos revisado, lo hemos comparado y pues llegamos a la conclusión de que ha sido preservado, ¿verdad? Preservado. Y Dios pues ha sido benévolo con nosotros y nos ha permitido poder tener esa hambre y sed por su palabra. Entonces, amados hermanos, ese tema de los libros, ese tema de las versiones no nos tiene que causar conflicto. Lo que nos tiene que causar de alguna manera nos tiene que contestar, nos tiene que hacer que nosotros nos volvamos diligentes es el hecho de que el Señor está por venir. Ese es el punto. El Señor está por venir y nosotros nos debemos de preparar, nos debemos de avivar. Y para prepararnos, amados hermanos, indiscutiblemente, para avivarnos también es indiscutible que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, leer la palabra del Señor, estudiarla, meditarla, reflexionarla y definitivamente también participar en aquellas actividades donde haya una enseñanza bíblica clara, concisa y precisa. En algunas iglesias se llaman grupos de estudio bíblico, en otras se llaman discipulados, en otras se llaman células, pues independientemente del nombre
de esa actividad, amado hermano, o en algunos le pueden inclusive llamar escuela dominical avanzada, ¿verdad? Que es para los adultos, porque algunos tal vez tenemos la idea de que la escuela dominical era para niños. No, también hay una escuela dominical, amados hermanos, cuyo propósito es enseñar la palabra, pero a las personas adultas, ¿verdad? Para que vayan creciendo en el conocimiento bíblico. Pues independientemente del nombre, amados hermanos, lo importante es que usted asista y que procure siempre nutrirse de la palabra del Señor, y que el Señor, uno de los objetivos principales en sus oraciones sea pedirle al Señor que le dé el adecuado discernimiento para que cuando usted escuche un mensaje de alguna persona, amados hermanos, no vaya a causar en usted ni confusión, ni duda, ni desánimo, ni tristeza, sino que aquello que usted, que el Espíritu le diga, escucha y aprende, usted lo haga. Y todo aquello que el Espíritu le diga, deséchalo, no lo escuches más, usted lo haga. Y aquello que el Espíritu le diga, profundícelo, usted sea obediente y lo haga, para que así usted, amado hermano, vaya creciendo. Entonces el libro de Apocalipsis, amados hermanos, fue dictado, escrito, el director, el autor principal es el Señor Jesús, y es un libro que nosotros estamos leyendo y estamos estudiando, porque el tema primordial de lo que estamos hablando es el regreso del Señor. Ese es el tema primordial que estamos hablando. Definitivamente, amados hermanos, ese es un tema principal para la iglesia, un tema que ha caído en descuido, que ha caído en desuso, que algunos lo han tildado, amados hermanos, lo han marcado, lo han opinado o han pronunciado algún discurso diciendo que es un tema obsoleto, que es un tema que no se debe de predicar, porque algunas personas consideran que habiendo pasado ya cierta cantidad de tiempo y habiendo ya partido a la presencia del Señor, algunos de los ministros que en su momento era el tema primordial de sus enseñanzas, consideran que el Señor ya no va a venir. Pero hemos estudiado con ustedes, amados hermanos, que el apóstol Pablo, que es el ministro que más se destaca en el cristianismo, amados hermanos, por el hecho de que fue un apóstol misionero, el apóstol que más recibe del Señor, en el sentido de que él aporta 14 libros de los 27 que componen el Nuevo Testamento. Él aporta más de la mitad de esos libros. Él hablaba del tema del regreso del Señor y lo veía como inminente, y él también ya partió a la presencia del Señor, amados hermanos, y no por ello menguó la enseñanza de dicho tema. El tema se ha mantenido en auge desde que el Señor prácticamente fue tomado al cielo, y esperamos su regreso, su segunda venida, que, como lo hemos platicado también en esta serie de temas, tiene dos fases, dos facetas principales, o dos puntos principales. Uno es el arrebatamiento, que es la venida para la iglesia, única y exclusivamente para la iglesia, por la iglesia. Y el otro es la manifestación pública, que es para Israel y para el mundo. En ambas facetas va a haber un juicio. Recordemos que en Corintios y en creo que en Romanos es la otra cita donde está, se nos dice que nosotros vamos a comparecer, los cristianos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo. Ese es uno de los temas que le invito a que usted estudie. Si el Señor lo permite, lo vamos a ver más adelante. Y el otro es el juicio público que va a haber para el mundo. Y la diferencia también, amados hermanos, es que, digamos, el juicio, en la comparecencia en el bimá de Cristo, es ante Cristo, mientras que el juicio público de la segunda venida es ante Dios. Es una gran diferencia. El libro de Apocalipsis, como lo vamos a ver ya dentro de poco, nos deja ver que es Dios mismo el que se manifiesta y que abren los libros delante de su presencia para juzgar a todos los que quedan en función de esas obras que están escritas ahí, porque ellos no aceptaron la obra de Cristo, mientras que aquellos que aceptamos la obra de Cristo, hemos creído, hemos perseverado,
pues vamos a ser juzgados, amados hermanos, en el tribunal de Cristo. Y ahí es donde se nos va a dar el premio de estar con el Señor por la eternidad en los cielos, o venir y lavar las vestiduras en la gran tribulación. Entonces, amados hermanos, es un tema que le menciono que algunos ministros, como en todas las épocas, algunos han sacado de circulación o ya no han querido abordar por la problemática que ha existido. La problemática principal, amados hermanos, es que algunos miembros de la iglesia cristiana se han emocionado tanto con el estudio de la Biblia que se han atrevido a fechar, se han atrevido a indicar un día, mes y año de su venida. Y cuando el Señor no se ha manifestado en ese día, mes y año, pues han causado un desprestigio a la iglesia en general. Y también hemos abordado ese tema en el sentido de que nosotros nunca vamos a encontrar un mandamiento de parte del Señor. Y aun cuando usted lea exhaustivamente el Nuevo Testamento, nunca va a encontrar un mandamiento donde el Señor nos diga fechen, sino que el mandamiento del Señor es velen. Velen y estén atentos, para que cuando velemos y estemos atentos, definitivamente, amados hermanos, estemos más que preparados. Y ese velar, amados hermanos, como lo mencionó Job, en su momento Job dijo, bueno, yo aunque él me mate en el espero, ¿verdad? Entonces ese velar, amados hermanos, nos puede también motivar, o lo tenemos que tener claro, mejor dicho, que ese velar puede ser que el Señor nos conceda en su gracia, en su favor, que cuando Él venga estemos vivos y Él así nos tome. Pero también puede ser que en determinado momento, amados hermanos, nos toque dormir. Nos toque ser llamados a la presencia del Señor, nos anticipemos a esos eventos y el Señor nos llame a su presencia. Pero como lo hemos mencionado, cuando leemos detenidamente, sin prisa, sin el deseo de querer hacer una lectura rápida y escueta, sino una lectura con el fin de aprender. Cuando leemos la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, nos damos cuenta que el Señor, tanto a los que durmieron primero, como a los que estén vivos en segunda instancia, a ambos los va a llamar a su presencia en las nubes, para que estemos con Él por la eternidad. Eso dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, vemos que aunque nos tocara dormir antes de tiempo, de ese tiempo de la manifestación del Señor Jesús, de la venida por su iglesia, el Señor todavía nos va a conceder, amados hermanos, que en ese momento precioso de su venida por la iglesia, insisto, por lo que se llama arrebatamiento, vamos a ver cómo se levantan aquellos que predicaron y que verdaderamente amaron la venida del Señor y nos van a anteceder. Y los que estemos vivos en ese momento, pues nos vamos a unir a ellos. O sea, no hay distinción entre los que durmieron antes y los que estén vivos, porque ambos nos vamos a reunir con el Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor es grande y maravilloso. Y en esta oportunidad, amados hermanos, nosotros estamos leyendo a estas alturas el capítulo número 18. Ya les mencioné que parte del capítulo 16, capítulo 17, 18, nos hablan del juicio hacia Babilonia. Un juicio que se mencionó por primera vez, o mejor dicho, lo leímos en el capítulo 14, verso 8 de Apocalipsis, aunque está profetizado, amados hermanos, en los otros libros. En el libro del profeta Jeremías, usted puede encontrar una serie de profecías en contra de Babilonia, de igual forma en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Usted va a encontrar profecías que hacen referencia al juicio sobre Babilonia. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 27, verso 25 al 36 nos habla del juicio de Dios hacia Babilonia. Jeremías capítulo 51, verso 48, y luego desde el verso 63 a 64 nos habla
Isaías capítulo 47, versículos 8 y 9 también nos habla de ello. Isaías capítulo 48, 20, Isaías 13, 21, Isaías 21, 9 hacen referencia, amados hermanos, sobre el juicio hacia Babilonia. Ya durante 3 programas les he hecho mención de que Babilonia no se está refiriendo a un país en específico, a un territorio, sino que se está haciendo referencia a un sistema. Hablamos un poquito de los 7 montes, amados hermanos. Yo les he pedido a ustedes que investiguen un poco sobre ese tema, porque pues considero que yo me debo de centrar más en terminar la lectura del libro de Apocalipsis que darle los 7 montes, porque no es una doctrina sobre la cual nosotros vayamos a disertar o hablar mucho, ¿verdad? Es una doctrina que les mencioné que más o menos por el año 2012-13 por ahí empezó a cobrar auge. Y los 7 montes hacía referencia, por ejemplo, hacia la política, es uno de ellos, la economía es el otro, la educación, la familia, las finanzas, los medios de comunicación y otros, al punto que los 7, amados hermanos, son, digamos, como 7 pilares fundamentales en los que la iglesia debería de estar tomando posesión y controlarlo, que esta doctrina de los 7 montes forma parte de lo que llaman el reino ya. El reino ya, amados hermanos, es una corriente con la que se ha estado peleando doctrinalmente en la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente es porque, amados hermanos, hay un grupo de personas que dicen que el Señor no va a venir, el Señor no se ha manifestado, es decir, no ha realizado lo que es el arrebatamiento y su segunda venida pública, porque la iglesia no ha tomado control del mundo. Este grupo de personas piensa que hasta que todos los gobiernos y todos los países de alguna manera sean dirigidos por creyentes cristianos, empresas, educación, etcétera, todo se tomado por un cristiano que aplique los principios bíblicos, hasta ese momento el Señor se va a manifestar. Pero, amados hermanos, pues esa teoría tiene el error, el grave error, de que si así fuera, entonces, amados hermanos, no existiría el libro de Apocalipsis, que nos habla de juicios sobre la humanidad, sobre los no creyentes, sobre aquellos que han hecho prácticas detestables y aborrecibles. Entonces no tendría razón de existir un Apocalipsis, porque prácticamente la iglesia es la que va a sojuzgar todas las cosas. Ese sería, digamos, que uno de las falencias de ese punto de vista. El otro sería, amados hermanos, que definitivamente la iglesia tendría que pasar la gran tribulación porque no ha cumplido esa comisión, ¿verdad? Prácticamente nosotros todos seríamos dignos de juicio porque nosotros no hemos hecho el esfuerzo de tomar esos pilares, ¿verdad? No hemos procurado tampoco poner un presidente cristiano, diputados cristianos, empresarios cristianos, educandos cristianos. Obviamente todos los colegios, universidades y centros de enseñanza deberían de ser cristianos. Los hospitales también deberían ser cristianos. Y obviamente, amados hermanos, no hemos llegado a ese alcance. La misión primordial de la iglesia, como lo hemos mencionado, es salvar la vida de las personas. Y si algún hermano pues tiene ese don, ese llamado de parte de Dios, pues definitivamente lo bendecimos. Hay que orar por él, hay que pedir al Señor que verdaderamente esa misión, ese propósito lo cumpla. Pero no significa, amados hermanos, que esta persona vaya a tener un dominio tal que vaya a cristianizar el mundo. Yo le puedo mencionar 3 ejemplos sencillos, amados hermanos, que podemos ver. Uno de los hombres que más amó a Dios es David. David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar de todo el amor que él tenía por Dios, él se mantuvo en constante conflicto con los filisteos y con todos los enemigos de Israel.
cierto, batalló por muchas regiones, logró grandes victorias, pero también tuvo grandes derrotas, grandes fracasos. Y usted puede ver que él debería ser uno de los modelos que todos deberían de seguir para imponer el reino, si es que se quiere dar por válida esa doctrina, pero él no lo logró. Él falló. 4 de sus hijos se mataron entre sí, cometieron grandes pecados. David también pecó. Y obviamente, inclusive Dios no le permitió a David construir el templo, porque era un hombre que derramaba sangre y que tuvo mucho conflicto. Salomón, que debía ser, digamos, el ejemplo principal, vamos a ver, y el modelo a seguir, fue un hombre que durante 11 capítulos, un poquito más tal vez del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, vemos un hombre que verdaderamente se inclina a buscar a Dios, que construye un templo, que es hecho famoso por parte de Dios, un hombre que se destacó con una sabiduría impresionante. Pero él no logró, amados hermanos, que todo el pueblo de Israel perseverara en la búsqueda de Dios, sino que al contrario, después él resulta adorando a ídolos de Moab, a Astaret, filisteos, y todos los que eran considerados enemigos de Israel, a todos y cada uno de ellos les fabricó altares, les empezó a rendir culto, les aprendió a rendir adoración. El reino se dividió. Cuando su hijo lo hereda, pues hereda un reino dividido, un reino donde Dios está molesto con ellos, está enojado por el hecho de que lo han abandonado y porque se han atrevido a seguir los ídolos. Entonces ahí, amados hermanos, vemos que la famosa doctrina del reino ya no es eficaz como se espera. Y otro ejemplo, más o menos, hermano, que usted puede tomar en cuenta, y lo vemos en los libros de historia, es cuando Alejandro Magno, Alejandro el Grande, llega a conquistar. Bueno, es uno de los emperadores más famosos del mundo, de la historia antigua sobre todo, y él conquistó muchos territorios y él se volvió al cristianismo. Pero, bueno, algunos detalles íntimos de la historia dicen que él no se convirtió del todo, sino que fue por presión de su mamá, que sí se volvió al cristianismo, y él vino e impuso a todos los territorios conquistados el cristianismo como religión. Pero una religión que se contaminó, vamos hermanos, una religión que empezó a tener sincretismo, y lo único que logró fue proliferar la idolatría y las prácticas paganas, ahora de alguna manera cristianizadas de nombre, pero sí en esencia siguieron siendo ritos y ceremonias paganas que ofenden a Dios. Y tampoco perseveró, amados hermanos. Entonces vemos ahí que esa doctrina tiene ese fallo. Entonces, amados hermanos, vemos ahorita en el capítulo 18 que precisamente ese sistema, el sistema de Babilonia, porque Babilonia, ya les he dicho, es un sistema que está en varias áreas: la religiosa, la política, la económica, la educación, en la familia. Inclusive se ha visto que hay muchas familias que han sido atacadas, que han sido contaminadas por los sistemas babilónicos. Ya vimos que el Señor está molesto con Babilonia porque dice que ha fornicado, porque ha enseñado, amados hermanos, a tener prácticas que le son detestables a Dios. Entonces el juicio que se está realizando en los capítulos 16, parte del 16, 17 y 18 de Apocalipsis, no es contra una ciudad en específico, sino contra un sistema y contra esas aristas que ha tenido. En el programa anterior leímos parte de los versículos del 11 al 15 más o menos, y ahí vimos que Babilonia, el sistema babilónico, comercia con varias cosas. Obviamente, vamos hermanos, la centralización del comercio. Hay una organización mundial de comercio. Usted sabe que ha logrado que todo de alguna manera cotice en la bolsa. Algunos en su momento pensaron que Babilonia estaba o está asentada en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde estaban las famosas Torres Gemelas. Las Torres Gemelas eran 2 centros empresariales donde la mayoría de las bolsas que cotizan a nivel mundial y que son las que de alguna manera realizan operaciones presentes y futuras sobre petróleo,
sobre granos básicos, sobre piedras preciosas, etc. Muchas de las cosas que se mencionan en Apocalipsis 18. En el 2001, derivado del atentado que realizaron los musulmanes, habían causado un daño sobre Babilonia y se pensó que en ese momento el juicio había sido manifiesto sobre esa Babilonia. Pero fue un ataque, amados hermanos, que ayudó a muchos a pensar y a reflexionar sobre lo acontecido y sobre los eventos que bíblicamente están descritos. El 2001 fue un año de cambios, amados hermanos. Este evento que fue televisado en muchos lugares, no hubo rincón de la tierra que no se enterara acerca de ese evento tan lamentable, donde murieron muchas personas, donde el pánico se apoderó no solo de los Estados Unidos, sino de toda América Latina y del mundo entero, sobre la situación, sobre el porvenir, que afectó la economía, que afectó las finanzas. Ha hecho que el mundo cambie, amados hermanos, ha hecho que el mundo cambie, y ha comenzado pues una serie de situaciones que han tenido al mundo alerta. Pero, amados hermanos, vemos que ese sistema sigue, el sistema babilónico sigue, y el golpe fatal se lo va a dar Dios, no se lo va a dar un grupo de personas o de ciertas nacionalidades, sino que el juicio lo va a dirigir Dios específicamente, y va a ser ejecutado por mano de fieles servidores como lo son los ángeles, porque ese es el tema aquí. Aquí no vemos que el Señor utilice a un ejército, a una nación, a un grupo como lo ha hecho en el pasado, sino que aquí es Dios mismo el que decreta el juicio y que ordena a ángeles que sean los que lo ejecuten. Vimos, amados hermanos, que entre las mercancías pues estaba el oro, la plata, los animales, las bestias, también las vidas, las almas de los hombres. Ya hablamos un poquito de eso, y yo le invito a que usted profundice, amados hermanos. Ya en el capítulo número 18, verso 17, dice: porque en una hora, porque en un periodo de tiempo, la palabra aquí utiliza un término griego que es joru, algo así se pronuncia, disculpe si no lo hago bien, que nos habla de un periodo de tiempo. Algunos lo han delimitado como hora, pero las acepciones griegas nos hacen referencia hacia un atardecer, hacia un grupo, terminación de temporada, hacia un periodo de tiempo que denota que se está acabando. Eso es lo que quiere decir ahí. Y entonces dice que vamos a ver, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, vamos a hablar por estas características que hemos leído. En algún momento se pensó que el juicio de Babilonia se haya efectuado en el evento que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 sobre las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Por qué? Porque el lugar estaba cerca del mar, es decir, habían puertos, habían naves marítimas, y pues obviamente también el lugar era apreciado por los puertos aéreos, ya que todos los aviones no dudaban en poner en su ruta ese lugar para que la gente pudiera apreciar desde los cielos el World Trade Center, que era donde estaba, o lo que nosotros llamamos las Torres Gemelas, y que fue el objeto del ataque realizado en esa fecha. Sin embargo, amados hermanos, como les menciono, aquí nuevamente Dios aclara que es un juicio que Dios está haciendo, uno, y dos, que está siendo ejecutado por ángeles, no está siendo ejecutado por hombres. Una similitud de lo mismo fue, digamos, un juicio que Dios hizo sobre Tiro, una ciudad mística que, bueno, perdonen lo de mística, yo se lo he puesto así, pero es una ciudad que aparece en los libros proféticos,
pero que en el libro de Ezequiel se deja ver que fue una ciudad que tuvo que ser inundada por el hecho de que ahí se practicaban actividades comerciales que denigraban al ser humano y que de alguna manera también ofendían a Dios. En mi forma particular de ver, amados hermanos, eso apúntemelo a mí. Lo aclaro, es mi punto de vista, es mi opinión. Yo considero que lo que los historiadores llaman la Atlántida y que ha estado cobrando auge últimamente, Atlántida o Atlantis, donde se dice que ahí está Aquaman y todos los seres esos que las películas han hecho de alguna manera famosas. Para mí, amados hermanos, la Atlántida, que es Tiro. Modernamente se la llaman Atlántida, pero en la historia se llama Tiro, y esa es la ciudad que Dios inundó a causa de ese comercio ilícito. Y de alguna manera, el mismo juicio que ejecutó Dios sobre Tiro lo va a ejecutar sobre Babilonia. El punto es que Babilonia, como ha logrado extender sus tentáculos, sus brazos, sus ramas sobre todo el mundo entero, amados hermanos, es un juicio de grandes magnitudes. Por eso es que el Señor lo va a efectuar en el juicio público que Él va a realizar, no solo contra Babilonia, sino contra aquellos que han quedado esclavizados de ese sistema, entre los cuales hay un gran grupo de seres humanos. Hay un gran grupo de seres humanos, como les decía, amados hermanos, y otro grupo de personas, unos que han sido cegados por la religión, ¿verdad?, por todas las religiones que hay en el mundo, y otros que han sido de alguna manera envueltos por las prácticas comerciales, mejor dicho, que han caído en la codicia, en la avaricia, en el amor al dinero, y que por ello se han esclavizado y no les ha importado, amados hermanos, el costo de la riqueza. Si el costo de la riqueza implica acabar con un área, con un país, con un grupo de personas, o esclavizar a cierto grupo de personas, asesinar a cierto grupo de personas, lo han realizado. Y eso es el problema del sistema babilónico. El sistema babilónico ha encadenado, digamos, a la religión, la política, y obviamente entre la política y los sectores gubernamentales, los ejércitos, las fuerzas armadas, para utilizarlos en su favor, dañando así a las personas, matándolas, asesinándolas de una manera sistemática, o bien generando en ellos pobreza, generando en ellos temor, angustia, para hacer que abandonen regiones, lugares que ellos utilizaban para vivir, para cultivar, para de alguna manera alimentarse, y han tenido que salir huyendo porque están siendo cautivos, amados hermanos, del temor, la angustia, la desesperación, y muchas situaciones que causan dolor en la humanidad. Y es ahí donde Dios va a ejecutar ese juicio. Entonces, amados hermanos, les he mencionado que, como lo leímos al principio en capítulo 18, que Babilonia también se ha encargado de hacer morir a siervos de Dios. Algunos misioneros que han sido asesinados por causa de los sistemas religiosos que en algunos países son tan severos que no permiten la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio, como ocurre en los países musulmanes, en África, en la China, en Corea del Norte, en lugares donde un cristiano es proscrito por ley, donde la Biblia es un libro totalmente prohibido, donde personas son encarceladas o asesinadas por tener porciones bíblicas, no digamos una Biblia entera, sino por porciones bíblicas. Y todo ello, amados hermanos, es lo que Dios va a juzgar. Hay muchos siervos de Dios que han sido derribados, que han sido destruidos, ministerios que han desaparecido, ministerios prominentes que el Señor utilizaba para la proclamación del Evangelio han sido pervertidos de alguna manera, porque las personas no han permanecido en su llamado, sino que han sido seducidos por el sistema babilónico. Algunos han utilizado a la iglesia, amados hermanos. Hay infiltrados, ¿verdad? Hay iglesias falsas que se han levantado, que dicen que son de mover de Dios, pero que cuando ya están, digamos, bajo el escrutinio público, usted se da cuenta que son iglesias que se encargan de infundir doctrinas erróneas, que tratan de denigrar de alguna manera la divinidad de Cristo, o que hacen mofa en sus enseñanzas sobre la
santidad de la palabra del Señor y sobre todo sobre la santidad de Dios. Algunos que se han atrevido hasta a despojar a las personas de sus recursos, de sus bienes, con la idea de que ellos están, que de alguna manera Dios les tiene que devolver multiplicado que den. Entonces hay gentes que piensan o se les han vendido ideas, o mejor dicho, hay un grupo que hasta burla hace, que dice que si a nosotros le ofrendamos a Dios un Casio, nos tiene que dar un Rolex, o si nosotros le damos un Toyota, Dios nos tiene que devolver un Mercedes, porque Dios paga bien. Entonces, amados hermanos, si bien es cierto, Dios es todopoderoso y Dios le puede dar riqueza a cualquier persona, amados hermanos, Dios no es manipulable. Nosotros no vamos a doblarle el brazo a Dios con nuestras ofrendas, no le vamos a causar ninguna impresión a Dios con el dinero que le podamos dar, sean estos quetzales, dólares, pesos centroamericanos o cualquier moneda del mundo. En la cantidad que le demos, la Escritura nos enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata, sino que al contrario, amados hermanos, nosotros tenemos que tener la claridad que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, no es que Dios esté necesitando nuestro dinero, porque no lo necesita, sino lo que nosotros estamos haciendo es manifestando nuestro amor al Señor, nuestro compromiso con el Señor, el amor que tenemos hacia su obra. Porque definitivamente, amados hermanos, todos los que están en la obra, todos los ministros a tiempo completo, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, sea discipulador, sea de los que ministran a las personas y los aconsejan, administración y consejería, sean de los que alaban al Señor, de aquellos que se dedican a tiempo completo en la iglesia. Ellos sí necesitan recursos, amados hermanos. Ellos sí necesitan el dinero para pagar sus gastos personales, para pagar la educación de sus hijos, para pagar el lugar donde viven, los servicios que utilizan, porque, amados hermanos, pues hoy todos los servicios se utilizan. Todos los hogares utilizan energía eléctrica, utilizan agua potable, tienen que usar telefonía, comunicación, etcétera. Entonces, y todo eso, amados hermanos, requiere de recursos. Todas las congregaciones tienen un templo, un lugar físico, ¿verdad? No es la iglesia, o sea, le llamamos mal, pero no es iglesia. Es el templo o santuario, que es el nombre correcto, o el edificio donde nos reunimos nosotros, la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, los miembros, las personas que Cristo compró con su sangre, somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia y hacemos cuerpo cuando nos reunimos. Pero cuando se reúne el cuerpo, amados hermanos, definitivamente lo hace en un edificio. Un edificio porque necesitamos protección del aire, del frío, del calor. Pues obviamente se puede hacer o se debe hacer en un templo, un edificio, en un santuario. Y pues ese santuario, amados hermanos, también requiere mantenimiento, requiere limpieza, requiere de servicios de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es que damos los diezmos y ofrendas. Pero en ningún momento, amados hermanos, nosotros debemos de pensar o permitir que la codicia nos llene la mente y el corazón, de decir, bueno, yo le estoy dando al Señor mi 10% y Él me tiene que ir devolviendo, Él me tiene que dar un mejor empleo, Él me tiene que dar un empleo de gerente, soy conserje, pero quiero ser gerente, y soy chofer, pero después voy a tener ya mi flota de transporte. Y Dios es poderoso para darnos todas esas cosas, pero el motivo, amados hermanos, para diezmar y ofrendar no debe ser ese, sino el motivo para ofrendar y diezmar debe ser que estemos honrando a Dios en todo lo que hagamos, que Dios nos tome por fieles de aquello que nos ha dado. Entonces, amados hermanos, les menciono todo esto porque esa influencia babilónica que ha llegado muchas veces nos ha hecho pensar, bueno, usted tiene que darle a Dios y Dios le tiene que devolver a usted. Algunos se han atrevido a decir, yo soy buena tierra, siembra en mí. Si usted me da $1,000, Dios le va a dar la vuelta a 10,000. Y no es así, amados. Hay mucha gente que incluso se ha quitado la vida porque han dado, amados hermanos, no motivados por el amor al Señor, sino por la codicia, por la avaricia que estas personas promueven en el corazón de las personas. Y cuando no ven que Dios les devuelva esa cantidad de dinero multiplicada de alguna manera, que en lugar de tener ahora no tienen, y que
están perdiendo lo poco que tenían, se quitan la vida. Y eso es un pecado más grande, amados hermanos, porque esa sangre les va a ser demandada. Entonces yo sí le digo, Dios efectivamente a todo aquel que diezma, ofrenda, pues Dios lo preserva y lo guarda, pero cuando ve que la motivación de su corazón es pura, ¿verdad? No está haciendo un comercio con Dios, no es un trato en que yo le estoy diciendo, mira Dios, yo te voy a dar mi diezmo, claro, no va a fallar ni un solo mes en que yo te dé el diezmo, pero tú me tienes que garantizar que yo voy a tener buenos trabajos, que voy a ganar en dólares, que voy a estar viajando todo el tiempo, que solo voy a comer en restaurantes, comidas finas y caras, no, bajo ningún punto de vista, ¿no? Porque para empezar, si nos vamos a la origen de todas las cosas, Dios es el que da todas las cosas. Y si por ejemplo Dios nos quita la salud a nosotros no vamos a poder ni trabajar, ni hacer nada, y entonces ¿de dónde vamos a diezmar? ¿Te das cuenta? Entonces de lo ilógico que muchas veces son esos razonamientos de esas personas, pero muchas de esas personas que están en el sistema babilónico tuercen la escritura, sacan de contexto algunos mensajes y lo que tratan de hacer es motivar en usted la codicia y mande sus diezmos, mande sus ofrendas, denme, y Dios a usted le va a dar y usted lo va a multiplicar y utilizan una serie de argumentos, amados hermanos, que al final lo que causan es tristeza y dolor en el cuerpo de Cristo. Yo solo quiero recordarle que efectivamente Dios no nos quiere pobres, porque Dios no nos mandó a este mundo a ser pobres, pero Dios no quiere que nosotros le estemos siguiendo por el amor al dinero, sino que nosotros lo estemos siguiendo por amor a Él. Y este es el pecado de Babilonia, porque Babilonia lo que ha hecho, amados hermanos, es promover el amor por lo material, poner por encima de Dios, poner por encima del amor al prójimo el amor por lo material. Y es ahí donde está su perdición. Y a mucha gente no le ha importado, amados hermanos, pasar sobre la vida de otro para obtener esa riqueza. Y eso usted lo puede ver en muchos lugares. Gente que no le importa que las comunidades se queden con hambre, sin luz, sin agua, sin servicios, sin educación, con tal de que ellos reciban esa cantidad de dinero o apropiarse una cantidad de dinero que a veces no les pertenece. Personas que a veces han ido y han dicho, miren, necesitamos 5 millones para un proyecto de desarrollo en tal comunidad. Y se los dan, ¿verdad? Porque presentan el proyecto, los planes, las fotos y todo. Pero cuando se va a revisar la comunidad nunca recibió ni un centavo. La comunidad está peor que antes. Hay desnutrición, quizás hasta está abandonada, porque mucha gente prefirió migrar porque ya no aguantaba las condiciones en las que estaban, pero ese dinero se lo apropiaron otras personas. Ese es el grado de pecado de Babilonia, del sistema babilónico. Un sistema babilónico que en la educación pervierte los valores, enseña a pensar contra Dios, enseña que nosotros debemos de aceptar que hay situaciones de inmoralidad, abiertamente inmorales y que van en contra de los principios de Dios, que ahora debemos de aceptar porque nosotros somos una cultura que va evolucionando, dicen ellos, y que nosotros debemos de ir aceptando la modernidad e irnos despojando de esos pensamientos retrógrados que tachan a los moralistas o a los que tratamos de honrar a Dios obedeciendo sus mandatos, principios. Nos tachan de anticuados, de viejos, de obsoletos, de arcaicos. Y amados hermanos, disculpen, pero eso no es así. El que es verdaderamente creyente va a buscar y anhelar los principios de Dios y los va a defender, los va a vivir, los va a mostrar. Entonces, amados hermanos, vemos aquí en el verso 21 lo que les estoy diciendo. El juicio de Babilonia sobre el sistema babilónico no lo ejecuta ningún hombre. No lo va a ejecutar ningún ejército ni ninguna nación. Lo va a ejecutar un ángel, un ser celestial, un ser que le es leal a Dios. Dice en verso 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti.
y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, amados hermanos, vemos que el juicio lo ejecuta un ángel, un ser celestial, no es un ser humano. Ahí nos dan como cita Ezequiel 26:21, amados hermanos, para que usted vaya y lo analice, ¿verdad? Y aquí el comentario de la Biblia que estoy leyendo les dice respecto al ángel poderoso, nos habla de una visión que ya había ocurrido en Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Es un ángel majestuoso que ejecuta el juicio, y la gran piedra de molino dice que puede pesar varias toneladas, o sea que es un juicio con mucha fuerza, más. Pero en todo lo que hemos leído, fíjese que dice que Babilonia, ese sistema babilónico va a ser derribado y no va a ser hallado nunca más. Entonces fíjese que comienza con voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros. Nos habla de las artes, nos habla de la música. Mucha de la música, amados hermanos, como le comenté en 2 programas anteriores, lo he comentado, y es un tema que está de moda, amados hermanos, porque lamentablemente incluso este problema de la contaminación babilónica en lo que es la música también ha alcanzado a lo que en algún momento se llamó salmistas o grupos de alabanza cristianos, que muchos de ellos ahora han negado que son salmistas o que son grupos de alabanza que se encargan de exaltar a Dios, sino que se han convertido en artistas, en miembros de la farándula, que según ellos pues deben de proclamar el arte, el don, el talento que Dios les dio sobre los no creyentes. Y entonces, amados hermanos, pues para alguien que tiene un corazón de evangelista está bien, y para todos los de la iglesia también, porque nosotros deberíamos de obviamente ir y alcanzar al que no conoce al Señor. Nosotros debemos de pregonarle las buenas nuevas, y eso va a ser a personas que no creen en Cristo, definitivamente, amados hermanos. Pero el hecho de que nosotros de alguna manera estemos imitando ritmos, melodías, letras, adaptaciones y algunas situaciones que hacen en el mundo para atraer a los jóvenes, a las personas, amados hermanos, perdone, pero muchas veces lo que se ha llamado concierto cristiano, y con todo respeto lo voy a mencionar, sin el ánimo de ofender, porque yo también participé, amados hermanos. Yo no voy a negar que cuando el movimiento de alabanza en los años 2000 cobró mucha fuerza, muchos participamos en esos movimientos de alabanza, íbamos a los conciertos, pero en ese momento no se les llamaba conciertos, se les llamaba noches de alabanza y adoración, y verdaderamente íbamos a alabar y adorar a Dios. Pero ahora usted los ve y venga al concierto cristiano de fulano de tal, venga al concierto Mengano, el del grupo X, el del grupo Y. Y amados hermanos, ya no estamos haciendo un mover de alabanza y adoración que exalte a Dios, sino que estamos haciendo jornadas de entretenimiento. Eso es lo que se está haciendo. Ya es entretenimiento cristiano. Ahora se nos señala mucho, amados hermanos, de ese entretenimiento cristiano, porque hay un segmento que está haciendo música, pero para entretener, no para adorar. Alabanza, lo que antes era alabanza, que se caracterizaba porque mencionábamos el nombre de Dios, o se mencionaba a Dios continuamente, se mencionaba el nombre de Jesús, se mencionaba el Espíritu Santo, amados hermanos. Ahora todo eso ha sido quitado, porque ya no se trata de exaltar a Dios, sino de que la gente vea que yo tengo talento, que yo canto bien, que yo toco bien. Y pues obviamente, amados hermanos, yo sí entiendo que los músicos deben de tener talento, ¿verdad? Y la práctica los hace mejorar cada día, pero
ya es entretención. Incluso en las iglesias, amados hermanos, ya los momentos de alabanza ya no son para alabar a Dios, sino de entretenimiento, ¿no? Con mucha tristeza hemos visto muchos vocalistas ahí que hay muchos que tienen el don de parte de Dios de cantar, que ya lo hacen para que la gente vea que cómo cantan de bonito, ¿no? Y si no se les da volumen en el micrófono, empiezan a reclamar sus derechos y quieren de alguna manera apachar, perdón usted la expresión, pero lo correcto sería opacar o hacer callar a los otros, porque la voz que se tiene que destacar es la de ellos. O gente que toca bien la guitarra, o que toca bien los teclados, o que toca bien la batería, ellos son los que quieren destacar. Y eso ya no es así, amados. Entonces nosotros no tenemos músicos cristianos, nosotros debemos de tener personas que alaben a Dios. Y ha habido ahora, amados hermanos, situaciones donde se habla de discotecas cristianas, se habla de entretenimiento para cristianos y ya no se habla de prédicas o de enseñanzas que lo confronten a uno con la forma de vivir, sino que de alguna manera pues se ha cambiado todo eso. Entonces, amados hermanos, ese sistema babilónico es el que Dios está aborreciendo, está destruyendo. Entonces, hablando de las artes, luego dice los artífices. Ningún artífice o algunos de los que hacen obra en la madera, en el yeso, en las pinturas, los artistas que no son cantantes, ¿verdad? O que no se dedican a la música, ellos también van a ser juzgados, porque ha habido arte, amados hermanos, que se está de alguna manera expandiendo en el mundo, que se vende en el mundo, se comercializa en el mundo, pero que cuando lo aprecian es solo para perder a las personas. Luego está hablando de comercio, ¿verdad? Oficios, dice que no se va a oír ni ruido de molino, es decir, aquellos que procesan los alimentos, porque, amados hermanos, también ha habido alimentos que se han preparado con el objetivo de dañar a las personas. Los matrimonios, esposo y esposa, también en aquellos que se han contaminado y que en lugar de seguir los principios de Dios, han seguido principios humanos, principios religiosos o prácticas que muchas veces ellos dicen que son de los libros antiguos y valiosos de la humanidad y que más se adaptan más hacia la cultura del ser humano que aquellos principios que Dios estableció, que es nuestro creador. Imagínense el grado que hemos llegado. Aquí el punto primordial con lo que quiero terminar, amados hermanos, porque el tiempo se nos ha ido otra vez, es que dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esa es la parte final del verso 23. Y cuando usted ve aquí hechicerías, amados hermanos, pues ya nos está hablando de otras prácticas terribles, pues, ¿verdad? La hechicería, la brujería. Pero el término griego nos habla también de farmakeia. Algunos optaron por traducirlo por hechicería, de verdad que era la invocación de espíritus y ritos, algunos satánicos o algunos de espíritus inmundos de culturas antiguas, con el objeto de dañar a las personas, a los seres humanos, a la humanidad, a culturas, a grupos étnicos o ejércitos, con el fin de que estos perdieran o fueran esclavizados. Pero ahora, amados hermanos, también la farmaqueia o la venta de drogas médicas, que sería el término correcto, amados hermanos, en excesos es lo que ha causado que muchas personas se extravíen. Personas que con el abuso en el consumo de ciertos medicamentos pierden la conciencia, amados hermanos, y se dedican a realizar cosas abiertamente inmorales, abiertamente dañinas. Inclusive pues ahí vemos que, por ejemplo, las drogas, que también es el uso de narcóticos o de medicamentos de alguna manera que no han sido dosificados adecuadamente para que causen un efecto medicinal, porque hay medicamentos, además que tenemos que ser bien claros en decirle que son drogas, pero son drogas cuya pureza
ha sido rebajada para que tenga efectos medicinales en el cuerpo. La morfina, por ejemplo. La morfina es un medicamento que se utiliza en personas que tienen dolores agudos y que se tiene que inyectar en cierta dosificación o dar en cierta dosificación al paciente para que le aminore los dolores y le permita de alguna manera seguir adelante. Pero la morfina en dosis no controladas, amados hermanos, causa adicción, causa problemas de drogadicción. Y eso es precisamente lo que Dios le está recriminando a Babilonia, que por el uso de medicamentos indiscriminadamente ya en todo lugar, porque ahora se utilizan medicamentos disfrazados de vitaminas, disfrazados de alguna manera de nutrientes, tanto para los cultivos como para los animales, como para los alimentos. De alguna manera, amados hermanos, eso están generando dependencia en los seres humanos, drogándoles o dañándoles. Entonces, más que todo, amados hermanos, es importante que nosotros sigamos consagrados a Dios y oremos por todo aquello que Dios pone delante de nosotros, sean alimentos, sean medicinas, sean lo que sea que necesitemos para nuestra subsistencia. Debemos de orar y consagrar al Señor para que efectivamente no nos cause un daño, sino que nos cause un beneficio. Así que, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos terminado con el capítulo 18. Tal vez retomemos un poquito algunos puntos en el próximo programa. Pero mientras tanto, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos platicando nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.